Gökberk Yildirim sorprendió a todos con una transformación que nadie esperaba y que inmediatamente se convirtió en el centro de la atención. Su cambio de imagen, pensado para un nuevo proyecto televisivo, no tardó en desatar comentarios por todas partes. Los primeros en reaccionar fueron sus seguidores más fieles, que no podían creer lo diferente que lucía. En cuestión de minutos, las fotografías circularon a través de las redes sociales, multiplicándose sin freno. Cuna de gozada de cuaras, a Priscilas. Cada gesto, cada detalle de su nuevo estilo fue examinado con lupa por fanáticos y curiosos. La revolución visual estaba servida y el nombre de Gökberk ya no dejó de sonar. El impacto fue inmediato porque la transformación no fue un simple ajuste estético, sino un giro radical que cambió por completo la percepción del actor. Muchos lo describieron como un renacimiento artístico, mientras otros lo vieron como una jugada arriesgada. Lo cierto es que nadie quedó indiferente ante su nueva apariencia. Los debates en línea se multiplicaban, algunos alabando su audacia y otros cuestionando si había perdido su esencia. Pero, como suele suceder con las grandes figuras, la polémica se transformó en visibilidad, y esa visibilidad hizo que el tema alcanzara una repercusión internacional. La noticia de su nuevo aspecto se propagó como pólvora, y alcanzó a quienes ni siquiera seguían de cerca su carrera. Las imágenes aparecieron en todos lados, desde portales de entretenimiento hasta foros de discusión. El asombro se convertía en comentarios virales, que repetían una misma idea. ¿No parece el mismo? Esa frase se repitió tantas veces que terminó siendo un sello de la conversación. La sorpresa era genuina porque su cambio no dejó ningún rasgo sin alterar. Y precisamente, esa radicalidad fue lo que atrapó la atención colectiva. Cada detalle de su nuevo look fue objeto de análisis exhaustivo. El peinado, la barba, la expresión, la ropa, nada quedó fuera del escrutinio público. Las comparaciones con su imagen anterior eran inevitables y llenaban la red de collajes y memes. Algunos seguidores se emocionaban con la idea de un Gökberk reinventado, mientras otros pedían que volviera al estilo que siempre lo había caracterizado. Esa dualidad generaba una energía que mantenía la conversación encendida, y cuanto más se hablaba, más grande se volvía el fenómeno. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la expansión de esta transformación. Extraña esta transformación. Hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los comentarios iban desde la admiración absoluta hasta la crítica más dura, pero todos, sin excepción, coincidían en que el cambio no podía pasar desapercibido. El poder de lo visual se imponía con fuerza, y Gökberk se situaba en el centro del huracán mediático. Con un solo movimiento, había conseguido lo que muchos intentan durante años: que nadie deje de hablar de él. El efecto dominó que provocó su nueva imagen alcanzó incluso a figuras de la industria que no dudaron en pronunciarse. Algunos lo aplaudieron por atreverse a romper moldes. Otros sugirieron que era una estrategia calculada para llamar la atención. Sea como sea, lo que logró fue una conversación masiva que lo puso en boca de todos. El misterio de por qué eligió este cambio aumentaba aún más el interés, y en medio de todo, él permanecía en silencio, dejando que la expectativa creciera sin límites. El silencio fue, de hecho, una de las armas más poderosas en este proceso. Al no dar explicaciones inmediatas, permitió que la imaginación del público volara sin freno. Cada persona construía su propia teoría,
sobre lo que había motivado la transformación. ¿Un papel exigente? ¿Una evolución personal? ¿Un deseo de reinventarse? Nadie lo sabía con certeza, pero todos querían averiguarlo. Esa incertidumbre fue el combustible perfecto para que el tema no dejara de estar presente. Y así, el misterio se convertía en parte del espectáculo. La estrategia, consciente o no, resultó ser un éxito rotundo, porque pocas cosas llaman más la atención que un cambio inesperado en una figura pública de los asesores que en una opera pública. Y Goldberg no solo cambió, sino que lo hizo de una forma que rompió todas las expectativas. La transformación se volvió viral precisamente porque nadie podía preverla. Y en la era digital, la sorpresa es el motor más poderoso de la viralidad. Esa es la lección que deja este episodio, y la razón por la cual sigue siendo comentado día tras día. Los fanáticos, por su parte, reaccionaron con una mezcla de emociones difíciles de describir. Para algunos, ver a su ídolo bajo una nueva faceta fue motivo de orgullo y emoción. Para otros, representó un choque con la imagen que tenían idealizada. Pero en ambos casos, la respuesta fue intensa y pasional. Esa intensidad se tradujo en miles de publicaciones, mensajes y debates interminables, y cada nuevo comentario añadía más leña al fuego del fenómeno. Así, el cambio de imagen se consolidó como tema de conversación global. La viralidad no solo impactó en redes, sino también en los medios tradicionales, que no tardaron en hacerse eco del tema. Programas de televisión, radios y revistas lo señalaron como el cambio del año. La magnitud de la reacción demostró que la imagen sigue siendo uno de los factores más influyentes en la vida de una celebridad, y Goldberg, con un solo movimiento, lo comprobó en carne propia. Lo que comenzó como una novedad personal, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, y ese fenómeno seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. El cambio, más allá de lo estético, también proyectó un mensaje de renovación y valentía, porque atreverse a romper con lo establecido siempre implica riesgos, y esos riesgos son los que marcan la diferencia entre quienes pasan desapercibidos y quienes dejan huella. En este caso, Goldberg demostró que no teme a la controversia si con ello logra reinventarse, y esa reinvención es lo que lo mantiene vigente, atractivo y sorprendente. En un mundo saturado de imágenes, él encontró la forma de destacar. Las comparaciones con otros actores, que también se transformaron para nuevos proyectos, no tardaron en llegar. Sin embargo, el caso de Goldberg fue distinto por la radicalidad de su cambio. Muchos lo catalogaron como un antes y un después en su carrera. Y es que, aunque los cambios físicos en el medio son frecuentes, pocos generan tal nivel de conmoción. Esa singularidad lo coloca en una posición privilegiada en el imaginario colectivo, porque no todos consiguen capturar la atención mundial con un simple cambio de look. La reacción también mostró cómo funciona la dinámica entre las celebridades y el público. Un solo gesto puede desatar una tormenta de emociones colectivas, y esa tormenta se convierte en el combustible que mantiene viva la fama. En este caso, el gesto fue cambiar de apariencia, pero el efecto fue mucho más allá, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Esa es la paradoja de la fama. Lo que parece un detalle personal se transforma en un acontecimiento de masas, y esa paradoja quedó más clara que nunca en este episodio. El análisis de expertos en imagen coincidió en que el cambio fue calculado para sorprender. La construcción de una nueva identidad visual tiene un enorme poder en la industria del entretenimiento. Y Goldberg lo entendió perfectamente al atreverse a transformar lo que todos creían inmutable. Esa jugada lo colocó en el centro de la escena, demostrando que la innovación siempre es un arma poderosa.
Y esa arma, usada con inteligencia, puede abrir puertas insospechadas. En este caso, las puertas de la viralidad se abrieron de par en par. Lo que pocos esperaban es que el cambio generara también debates más profundos sobre la autenticidad. Muchos se preguntan si esta nueva imagen refleja realmente quién es, o si simplemente es una fachada para un personaje. Esa duda, lejos de ser un problema, aumenta aún más el interés, porque la gente no solo quiere ver cómo luce, sino también entender lo que significa. Y esa búsqueda de significado es lo que mantiene la conversación activa. Cada teoría alimenta la curiosidad, y la curiosidad mantiene viva la viralidad. La dimensión del fenómeno fue tal, que incluso quienes no seguían su carrera comenzaron a hablar de él. Eso demuestra el poder de la imagen como catalizador de popularidad. Un cambio puede ser suficiente para poner a alguien en el radar de miles de personas nuevas. Y eso, en la lógica de la fama, es oro puro, porque no solo consolidó a sus seguidores actuales, sino que también conquistó nuevas audiencias. Así, su reinvención no solo fue estética, sino también estratégica. El efecto multiplicador alcanzó incluso a marcas y campañas que comenzaron a interesarse en él, porque la imagen renovada lo convirtió en un rostro atractivo para proyectos publicitarios. Esa consecuencia no hace más que reforzar la idea de que el cambio fue un movimiento ganador. Lo que comenzó como un shock visual se transformó en una oportunidad de crecimiento. Y esa oportunidad es el mejor resultado posible de un episodio que parecía meramente estético. En definitiva, el impacto fue total y multifacético. La sorpresa que causó su transformación es, en sí misma, una prueba de la conexión que tiene con el público, porque solo quienes generan interés genuino consiguen despertar tantas emociones, y en este caso, el abanico de emociones fue inmenso. Desde el entusiasmo hasta la nostalgia, desde la admiración hasta la crítica, todo formó parte de una misma reacción colectiva. Una reacción que consolidó aún más su estatus como figura central del espectáculo. El fenómeno también mostró cómo los tiempos han cambiado en el consumo de noticias. Lo que antes hubiera sido un simple dato en una revista, hoy se convierte en tendencia global en cuestión de minutos. Y esa velocidad es la que hace que los temas escalen hasta niveles insospechados. La transformación de Zuckerberg es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Porque no solo fue noticia, fue un acontecimiento digital. Y en el mundo actual, lo digital lo es todo. El misterio en torno al proyecto que motivó este cambio aumenta aún más la expectación. Porque si solo la imagen ya causó tanto revuelo, ¿qué pasará cuando se revele la serie completa? Esa pregunta mantiene a todos en vilo, y la expectativa se convierte en un recurso narrativo que alimenta el interés día tras día. Nadie quiere perderse lo que vendrá, porque todos intuyen que será igual de impactante. Y esa intuición mantiene la conversación viva sin descanso. La viralidad alcanzada con este episodio confirma que Zuckerberg sabe cómo manejar los tiempos, porque en el espectáculo no se trata solo de talento, sino también de estrategia. Y su estrategia fue impecable al elegir el momento justo para revelar su transformación. Esa sincronía fue la clave para que el cambio se convirtiera en tendencia global, y esa tendencia, a su vez, consolidó aún más su lugar en la industria. Todo fue parte de un engranaje que funcionó a la perfección. Lo cierto es que esta transformación quedará como un hito en su carrera, un hito que marca un antes y un después en la manera en que el público lo percibe, y un hito que demuestra que la reinvención
es una de las armas más poderosas de la fama. En un mundo saturado de rostros, él encontró la forma de destacar. Y ese logro, más allá de la polémica, es lo que lo convierte en protagonista indiscutible. Porque la fama no se trata solo de ser visto, sino de ser recordado. El tiempo dirá si este cambio será permanente o solo una etapa en su evolución artística. Lo que está claro es que ya dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Nadie olvidará el día en que Göteborg sorprendió al mundo con su nueva imagen. Y nadie podrá negar que ese momento fue un fenómeno global. Porque cuando la fama se une a la sorpresa, el resultado siempre es explosivo. Y ese resultado ya forma parte de la historia del espectáculo.